Ese es. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, entonces estábamos diciendo que el diagnóstico, el manejo, tratamiento van a variar según la edad, porque también depende de la edad, vamos a estar viendo las etiologías, la presencia de anormalidades neurológicas preexistentes, por ejemplo, algunas malformaciones o, por ejemplo, los niños que nacieron y quedaron con hipoxia isquémica y la presencia o ausencia de enfermedad aguda coexistente. Y también el patrón de la actividad convulsiva. También tenemos que saber que puede ser breve, puede tener una duración corta y autolimitada, o bien puede prolongarse y comprometer la vida. Las, las que son breves vamos a ver que son las simples, son las convulsiones febriles, ¿verdad? Y luego tenemos ya las prolongadas y comprometer la vida, por ejemplo, la epilepsia y los estatus epilépticos. Bueno, cuando hablamos de epilepsia, nosotros vamos a estar hablando de unas definiciones, ¿verdad? Y estamos viendo también las crisis epilépticas. Nosotros también hablamos de crisis convulsivas y después de las convulsiones también. Cuando hablamos de crisis, nosotros hablamos de un conjunto de signos y síntomas transitorios secundarios a una descarga neuronal anormal, excesiva y sincrónica. Y cuando vamos a hablar de epilepsia, la ILAE del 2014 cambió unas cuantas definiciones y define como una enfermedad que se caracteriza por cumplir al menos una de las siguientes condiciones. Y una de estas tres, y una de ellas es la aparición de al menos dos crisis no provocadas con una separación mayor a 24 horas. O sea, el niño, ¿verdad?, que convulsiona, hoy llega a la urgencia con convulsión, se le evalúa, cede, no se trata, no le definimos aún como una epilepsia, pero si vuelve a presentar posterior a las 24 horas otra convulsión o dentro de una semana o mes, sí, eso ya es una epilepsia, pero vamos a ver lo que son las no provocadas, porque tenemos que descartar algún gatillante o un desencadenante. Otro es la aparición de una crisis no provocada y una alta probabilidad de recurrencia, o sea, también las crisis que no son provocadas por otros motivos que vamos a estar viendo, pero hay una alta probabilidad de recurrencia. Esa alta probabilidad de recurrencia, por ejemplo, son los antecedentes familiares. Si vemos que en la familia hay eh, padres que tuvieron convulsiones, hermanos, entonces ahí hay una alta probabilidad de recurrencia. Y un diagnóstico de un síndrome epiléptico que vemos más en el electroencefalograma. ¿Y cuáles son? ¿A qué nosotros le vamos a llamar las crisis provocadas o crisis sintomáticas agudas? Son las que ocurren en una estrecha relación temporal con una alteración aguda del sistema nervioso central. Puede ser secundaria a causas sistémicas, como una infección sistémica, o sea, por ejemplo, a una sepsis. Las sepsis suelen dar toques meningios, entonces esas pueden ser unas alteraciones electrolíticas, como una hipolicemia, una hipocalcemia, una hiponatremia, las metabólicas, por ejemplo, una hipolicemia, los tóxicos, los opioides también causan convulsiones, o las neurológicas como infección del sistema nervioso central, una meningitis, una encefalitis, un traumatismo craneoencefálico, un tumor cerebral o unas malformaciones cerebrales. Esas son las crisis provocadas. Entonces, esto no tiene que estar presente cuando hablamos de epilepsia. O sea, si el paciente tiene una de estas afecciones, no podemos introducirle dentro de las definiciones de epilepsia. Entonces, estas son las crisis provocadas, como les dije. ¿Verdad? Y el estatus epiléptico también cambió sus definiciones. Anteriormente se manejaba que era recién a los 30 minutos, ahora ya inicia a los 5 minutos el estatus epiléptico porque le divide en dos tiempos, le divide en tiempo 1 y tiempo 2. Desde a partir de los 5 minutos ya le habla del primer tiempo y a los 30 minutos ya le habla de un estatus convulsivo establecido. Se considera a partir de los 5 minutos y es toda crisis tónico-clónica generalizada que no cede por sí sola o con medicación. A los 5 minutos nosotros ya debemos de iniciar la medicación
o 2 o más crisis sin recuperación de la conciencia entre estos eventos. Acá les habla del tiempo 1 y del tiempo 2. El tiempo 1 se considera a partir de los 5 minutos, donde nosotros ya este tiempo que es de 0 a 5 minutos es lo que puede ceder la convulsión. Si a los 5 minutos no cede, nosotros ya debemos iniciarle el tratamiento del estatus convulsivo, y a los 30 minutos, ¿sí?, ya es un estatus convulsivo establecido. Bueno, ¿cómo nosotros le vamos a categorizar a las convulsiones? Le vamos a definir en convulsiones generalizadas y le vamos a definir en convulsiones parciales o focales. Ahora se utiliza más también el término de focales que parciales, ¿verdad? Entonces hablamos de las tónicos, acá le hice un gráfico. Entonces, las convulsiones generalizadas hablamos de las tónico-clónicas, que nosotros vamos a mirar en el paciente para poder definir que este paciente tiene una convulsión tónica-clónica, si hay rigidez, sacudidas rítmicas del tronco y extremidades. O sea, el paciente está haciendo sacudidas en todo el cuerpo. Cuando hablamos de tónicas, solamente hablamos de rigidez. Después vamos a ver el dibujo, sin sacudidas. Y cuando hablamos de atónicas, son como ataques de caída. Y luego tenemos las ausencias. Las ausencias son la vista perdida, por ejemplo, a lo que nosotros le llamamos una mirada fija o una desviación de la mirada, una pérdida breve de la conciencia, pero sin un estado posictal. O sea, un paciente que llega a la urgencia con una mirada perdida o una desviación de la conciencia, pero es de corta duración, y posteriormente el paciente llora o habla, ¿verdad? Entonces ahí está sin posictal, o sea, esas son las ausencias. Luego tenemos las mioclónicas, que son los espasmos musculares súbitos y breves, y pueden ser uni o bilaterales. Y tenemos los espasmos infantiles, que son las contracciones súbitas de la cabeza, tronco y extremidades, que también podemos observar en las convulsiones generalizadas. Luego tenemos las convulsiones parciales o focales, que se maneja más el término ahora de focales, anteriormente más usábamos parciales. Y tenemos las simples y complejas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los síntomas en las simples, en la focal simple, son síntomas motores, a veces son somatosensoriales, pero sin alteración del estado de conciencia. Y las complejas, los síntomas también son motores, son somatosensoriales, pero hay alteración del estado de conciencia. Y aparte de eso, suele ser precedido de aura. Vamos a ver cuáles son las auras. Tenemos un estado posictal, o sea, el niño suele generalmente quedarse somnoliento, y también puede generalizarse, o sea, la convulsión compleja, focal compleja, suele a veces generalizarse. Esa es la diferencia. Esta es la definición de la ELA del 2017, que le habla del inicio focal, del inicio generalizado y del inicio desconocido. El inicio focal, como vimos, es el niño no tiene pérdida de la conciencia, que es la simple, y con la pérdida de la conciencia es la compleja. Y luego le habla del inicio motor y no motor, que vimos ahí los automatismos. Los automatismos son los equivalentes convulsivos que le decimos nosotros, que son como el chupeteo, parpadeo, pedaleo, a eso se refieren los automatismos. Después tenemos las atónicas, clónicas, los espasmos, las mioclonías. Y los de no motor, automático, detención del comportamiento, cognitiva, emocional y sensorial. Y de generalizado le habla del inicio motor, que es lo que ya habíamos mencionado, y del no motor, que le habla de la ausencia. Y el inicio desconocido le habla del inicio motor, que son los tónico-clónicas, espasmo epiléptico, y el no motor, que es detención del comportamiento. Bueno, esta es la tónica, es la forma en que el niño se suele comportar, y esta es la clónica. Le podemos clasificar nosotros según su apariencia, según lo que nosotros miramos y vemos en tónico-clónica.
Le podemos clasificar según su naturaleza, o continuo y discontinuo, y le podemos clasificar según su etiología, en febril y afebril. Esas son las tres grandes clasificaciones que le hacemos. Y también a nosotros nos va a ser útil porque nos va a ir orientando cómo vamos a tratar a estos pacientes. Generalmente nosotros en la urgencia tratamos las crisis, pero nosotros tenemos que saber orientarle al paciente cuál es el seguimiento, si ese paciente va a ir a un neuropediatra o va a hacer algún otro tipo de manejo solo en la urgencia. Bueno, hablando de lo que es etiología, hablamos de las causas infecciosas, como dijimos, la del sistema nervioso central, las meningitis, encefalitis, las del trastorno del desarrollo y neurológicas, pueden ser, por ejemplo, las neurofibromatosis, pueden ser las en los neonatos, la hipoxia que sufren los neonatos al nacimiento, las isquemias, las metabólicas que podrían ser hipoglicemia, hiponatremia, traumatismo craneoencefálico, las toxicológicas, las intoxicaciones por los tóxicos y luego las epilepsias. Esas son sus etiologías. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a ir analizando las convulsiones, cómo vamos a ir valorando para ver y ir haciendo un diagnóstico presuntivo con ese paciente? Lo primero, los factores asociados. Tenemos que ver la edad del paciente, ¿sí? Si ese paciente ingresa febril, por ejemplo, en la urgencia, nosotros tenemos que averiguar depende de la edad del paciente, porque si ingresa un paciente de 3 añitos que entra en el grupo de convulsión febril y el paciente ingresa febril, podemos decir que es una convulsión febril. Pero ingresa un paciente de 12 años con convulsión y febril, bueno, no le podemos catalogar dentro de las convulsiones febriles. Entonces la edad, antecedente familiar, investigar si hay familiares que presentan convulsión, el desarrollo del niño, si el niño camina, o el niño a los cuánto tiempo se sentó, tuvo sostén encefálico, si no encontramos retraso del neurodesarrollo, la conducta de ese niño, su comportamiento, el estado de salud al momento de la convulsión, investigar si el niño estaba previamente sano o ya estaba con alguna enfermedad previamente, una historia, y si sufrió un trauma exposición a toxina. Entonces esto es lo primero que nosotros tenemos que investigar cuando el paciente ingresa en la urgencia. Luego vamos a los síntomas ictales, a averiguar si tienen aura. Por ejemplo, ellos pueden presentar cefalea, pueden presentar visiones, conductuales también, pueden estar irritables, pueden emitir frases vocales, también pueden emitir frases que no tienen sentido, motores como desviación de los ojos, la respiración se puede poner cianótico, ¿sí? Puede cambiar la coloración, la respiración, dificultad respiratoria, podemos ver cianosis también, los automatismos, como dijimos, que son el parpadeo, chupeteo, y pérdida de la conciencia o incapacidad para comprender al hablar también. Esos son los síntomas ictales que nosotros tenemos que buscar. Y los síntomas post-ictales, que son ya posterior a la convulsión, esto generalmente es antes y esto ya es después. Vemos la amnesia del evento, si ellos no recuerdan el evento, si el paciente queda con confusión, se queda letárgico, con somnolencia, cefalea, náuseas y vómitos. Estos son los síntomas postictales que nosotros vamos a ver en el paciente. Bueno, para hablar del tipo de convulsión más frecuente en pediatría, hablamos de lo que es la convulsión febril. Entonces, es una convulsión que sí o sí debe de estar asociada a fiebre, sí o sí, pero descartando todas las otras probables causas, como dijimos, sin infección del sistema nervioso, sin alteración metabólica o sin traumatismo. Tenemos que descartar todas las otras causas, pero tiene que estar asociado a fiebre y pueden ser típicas o atípicas. Las convulsiones atípicas asocian mayor riesgo de convulsión febril en los niños. Bueno, ¿cuál es la epidemiología? Entre 3 a 5% antes de los 5 años, se presentan entre 6 meses y 5 años. O sea, ese es el grupo etario donde nosotros vemos
los niños con convulsión febril, 6 meses y 5 años. La incidencia máxima es hasta los 2 años, o sea, ahí vemos el pico máximo, 2/3 es del sexo masculino el predominio. Antecedentes familiares suele presentarse principalmente en los de primer grado y generalmente la convulsión febril es un niño previamente sano, por eso se suele ver en las primeras 24 horas de fiebre, o sea, cuando el niño hace fiebre, en ese lapso de 24 horas donde suele el niño presentar convulsión. Y generalmente se ve asociado por cuadros virales en mayor porcentaje. Este es el orden, se ve más, por ejemplo, en las otitis medias, infección de las vías aéreas superiores y neumonías. Luego le sigue, por ejemplo, las enfermedades antemáticas de la infancia. Y le vamos a clasificar a la convulsión febril en febril simple y febril compleja. La febril simple es la que dura menos de 15 minutos. Suelen ser tónico-clónicas generalizadas y no tienen focalización. La simple no se repite en 24 horas y se ve más el 80%, o sea, entre las convulsiones febriles, la simple es en un 80%. Y la compleja es la que dura más de 15 minutos, suelen ser generalmente focales, se repiten en 24 horas y tienen índices altos de epilepsia y recurrencia. O sea, estos pacientes con convulsión febril compleja generalmente son los que sí pueden quedar con epilepsias y tienen alta recurrencia. ¿Cómo entonces nosotros diagnosticamos? Como ya dijimos, todas las preguntas de la valoración, una buena historia clínica, realizamos un examen físico, tenemos que descartar que no haya signos neurológicos para pensar en una infección del sistema nervioso central, la edad que ya dijimos que es 6 meses a 5 años, tenemos que investigar los días de fiebre, ver si el paciente estuvo tratado o medicado ya previamente, principalmente con antibióticos, y si el paciente ya estuvo tratado con antibióticos previamente, días anteriores, y es una convulsión compleja, hay que evaluar, realizar una punción lumbar, porque podemos estar frente a una infección del sistema nervioso central. Los estudios de neuroimágenes no son útiles en las convulsiones febriles y tampoco se solicitan las convulsiones febriles. Solamente se puede solicitar en las complejas y si hay focalización. Le podemos hacer una tomografía y una resonancia, pero es más para descartar si tenemos algún síndrome expansivo, una tumoración, un quiste o un sangrado. Entonces ahí le podemos solicitar una tomografía, pero sí tenemos focalización. Y el electroencefalograma tampoco está indicado en la simple. En las complejas sí se puede evaluar, realizar. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales en relación a lo que es la convulsión febril? Son las arritmias, el espasmo del sollozo, el reflujo gastroesofágico con apnea y el síncope vasovagal. Esos son los diagnósticos diferenciales. Ahí, perdón. El espasmo del sollozo es el que más se le asemeja a lo que es la convulsión febril, porque el grupo de etario es el mismo, entre 6 meses y 6 años. La incidencia es en un 4,6%. Suele tener resolución espontánea en la edad escolar y tenemos dos tipos de espasmos, los cianóticos y los pálidos. Generalmente estos niños son niños que al llanto ellos desencadenan sus espasmos. O sea, sí o sí tiene que desencadenar el llanto. Una vez que ellos lloran, ellos hacen una respiración forzada, pueden hacer apnea, se ponen cianóticos y a veces pérdida de la conciencia. A veces hay movimientos tónicos generalizados también. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a tratar estos pacientes? Convulsión febril. Las convulsiones febriles simples no vamos a internar, son pacientes que se tratan de forma ambulatoria, o sea, vamos a mantenerle primero en observación en la urgencia. Tenemos que tenerle en observación en la urgencia, ¿para qué? Para constatar que el paciente no vuelva a presentar otra convulsión. Se quedan en observación en la urgencia 6 horas, ¿sí? 6 horas. Y se evalúa cómo responde este paciente. Si nosotros le examinamos al paciente en la convulsión febril simple
nosotros le examinamos, encontramos algún foco, le tratamos ese foco de infección que tiene, ya sea viral o bacteriana. Ahora, si nosotros no encontramos ningún foco al examen físico, porque acuérdense que la simple se ve antes en las primeras 24 horas, entonces podemos solicitar algún estudio laboratorial, un hemograma, un PCR, para poder descartar si no hay algún proceso infeccioso en los lactantes, orina, sí. Y esos pacientes se quedan hasta 6 horas en la observación y luego pueden ir de alta si no presentaron convulsión. Y las complejas, sí, ya vamos a internar, las convulsiones febriles complejas se internan justamente por el riesgo que pueden repetir en 24 horas alguna otra convulsión. Y estos pacientes sí solemos solicitar laboratorios, como ya se internan, solemos solicitar laboratorios. Como dijimos, si es un paciente que estuvo previamente medicado o tratado, le hacemos también una punción lumbar. Bueno, y en la urgencia al ingresar el paciente nosotros tenemos que hacer todo lo que es el ABC, DE, y le vamos a posicionar, le vamos a oxigenar, vamos a ver esa vía aérea cómo está, y vamos a oxigenarle al paciente. Luego C, vamos a tener que instalar una vía venosa periférica y vamos a tener que bajar la fiebre. Si el paciente ingresa convulsionando, ya vamos a tener que hacerle su anticonvulsivante de acción rápida. La anticonvulsivante de acción rápida que nosotros tenemos disponible es el diazepam y el midazolam. La primera lección es el diazepam, luego le sigue el midazolam y luego el lorazepam. Esto es de lo que tenemos en el servicio. Y esta es la dosis que se utiliza. Acá también hay otra tabla. ¿Cómo vamos a hacer el diazepam? El diazepam podemos usar de forma rectal si nosotros no conseguimos aún realizar una vía periférica y de forma endovenosa. De esa forma podemos usar el diazepam rectal o endovenoso. Intramuscular no se utiliza. Luego tenemos el midazolam, que también se puede utilizar bucal. Intramuscular tiene una absorción errática, no se suele utilizar mucho. Intranasal sí, se puede utilizar, y endovenosa. Y luego el lorazepam, pero no tenemos en el servicio. Con todo esto lo que nosotros tenemos que cuidar es, estos pacientes van a estar luego con oxígeno, entonces ahí estamos un poco más tranquilos, pero pueden hacer depresión respiratoria e hipotensión. O sea, son pacientes que van a estar con oxígeno y son pacientes que van a estar canalizados con suero fisiológico. Bueno, luego tenemos lo de segunda línea, como el ácido valproico, el levetiracetam, la fenitoína, fenobarbital y la cosamida. ¿Qué pasa? Estos nosotros podemos volver. Vamos a suponer que nosotros le realizamos diazepam al paciente que está con convulsión, una compleja hablando. Lo ideal es que se inicie con la dosis más baja, que es 0,3. Y a los 5 minutos se puede volver a repetir con la dosis más alta. Entonces, iniciamos con la dosis más baja y a los 5 minutos repetimos otra vez el diazepam. Hasta 2 veces se puede repetir y luego si el paciente sigue convulsionando ya se pasa a lo que es midazolam. Sigue convulsionando, ya nos vamos a lo que son las de segunda línea, que puede ser el ácido valproico, levetiracetam, fenitoína. También lo que contamos en el servicio es la fenitoína, el resto tienen que comprar. Bueno, si nuestro paciente sigue convulsionando, como dije anteriormente, usamos lo que tenemos en el servicio, pero pueden usar también el ácido valproico o levetiracetam de forma endovenosa. Y la difenilidantoína es lo que tenemos en el servicio y se utiliza, se hace primero una dosis de carga, porque acuérdense que ustedes están en la urgencia, entonces ahí ustedes le van a hacer su dosis de carga, que es a 20 miligramos kilopeso dosis, ¿sí? Y luego ya de 24 horas se le hace la dosis de mantenimiento, que es a 10 miligramos kilopeso día, cada 12 horas. Bueno, luego hablamos de lo que son las convulsiones afebriles. Y las etiologías pueden ser las traumáticas, las intoxicaciones, metabólicas, neurológicas, como dijimos, trastorno del desarrollo y la epilepsia. De la traumática podemos decir que 10% de los niños con traumatismo craneal suelen sufrir convulsión. Y le dividen, ¿se acuerdan cuando hablamos de traumatismo la vez pasada? De inicio inmediato, temprano y tardío, ¿sí?
el 5% de los niños hospitalizados con trauma craneal suelen desarrollar una convulsión postraumática. Y el 75% otra vez de este 5% van a desarrollar un trastorno convulsivo crónico. O sea, son niños que van a quedar con epilepsia. Luego tenemos las intoxicaciones. Cuando hablamos también de intoxicaciones, recuerden que ustedes pueden pedir las pruebas toxicológicas si ustedes no saben lo que es o si tienen una historia dudosa. Vamos a suponer que no les pueden referir, el paciente está delicado, está convulsionando, entonces ustedes pueden pedir las pruebas toxicológicas en orina, entonces para saber qué puede ser. Entre ellas, lo que suelen presentar convulsiones son los órganos fosforados, los antidepresivos tricíclicos, la insulina, la cocaína, el etanol, el litio, plomo, la anfetamina, la metilxantina, también la codeína. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos en la urgencia, ingresó una pacientita de 1 año con convulsión, o sea, realmente tiene como una crisis de ausencia hizo por destrometorfano. Ella está con la mirada fija, impresiona que hace como alucinaciones por la forma en que ella observa su manito, como mira, tiene la mirada fija, y también realizó movimientos tónicos. Y ella lo que consumió es todo un frasquito de 20 ml de destrometorfano. Sabemos que destrometorfano es un antitussígeno de acción central parecido a la codeína. Lo que pasa, y la codeína es un opioide. Entonces, también podemos ver en ello. Luego tenemos las metabólicas. Generalmente las de origen metabólico vemos más en los lactantes menores, la hiponatremia, la hipocalcemia en los neonatos, la hipoglicemia. Entonces, todo paciente que ingresa en la urgencia con convulsión o con alteración del sensorio, nunca olvidar realizar un hemoglucotest. Luego tenemos las de origen neurológico, como las lesiones perinatales, como dijimos, la hipoxia hipóxico-isquémica, los niños que nacen con de depresión, con un Apgar bajo, los síndromes neurocutáneos, como la neurofibromatosis, las anomalías congénitas, pueden haber malformaciones arteriovenosas, también pueden llevar a las convulsiones, y la enfermedad degenerativa cerebral también. Cuando hablamos de epilepsia, las crisis epilépticas se van a clasificar en focales o generalizadas, como vimos en la clasificación que les mostré de la ILAE, y según la edad de presentación en neonatos, lactantes, niños y adolescentes. Bueno, hablando de lo que es la convulsión en los recién nacidos, sabemos que son de mayor riesgo, o sea, las convulsiones en un recién nacido es mucho más grave. Los recién nacidos con convulsión son pacientes muy graves que suelen tener un desenlace más feo. La expresión clínica de patología neurológica en recién nacido más característica. Desde el punto de vista clínico, no todo movimiento del recién nacido es convulsión. Nosotros sabemos que el recién nacido tiene una posición que es en flexión, entonces ellos generalmente están en todo movimiento, en todo momento ellos están flexionados, no le van a ver a un recién nacido con las piernitas tendidas, los bracitos, entonces no todo movimiento podemos sospechar que sea convulsión. Y los movimientos anormales son los movimientos tónicos o los movimientos clónicos, las mioclonías, y los automatismos motores son los más frecuentes, también solemos ver, como los movimientos bucolinguales, el chupeteo, el pedaleo, la desviación de la mirada, el parpadeo también. ¿Cómo nosotros vamos a tratar las otras causas? Depende de las crisis, cómo vamos a tratar de la misma manera que tratamos las crisis de la convulsión febril. Estabilizar, posicionar, aspirar, oxígeno y la vía periférica. Lo mismo, todo lo que sea el ABC. Y luego también utilizamos el diazepam y midazolam de acción rápida, y luego las de acción prolongada si nuestro paciente vuelve a presentar otra convulsión.
Acá les habla nomás la dosis del diazepam, su inicio de acción, a los cuánto tiempo, la duración, las vías que podemos utilizar, que es endovenosa, también intraósea, intrarrectal. Cuando hablamos de intrarrectal hacemos por sondita, se usa la sonda más pequeña, que es la K35 o K33, se pone en una jeringa y se le pasa, luego se envía con suerito. Entonces, también podemos hacer intrarrectal si no conseguimos una vía. No se diluye. Yo sé que la doctora Gil le enseña a ustedes que aún hay que diluir, y se puede diluir el diazepam, que viene de 10 miligramos en 2 ml, entonces se diluye hasta 10 ml, o sea, una jeringa de 10 ml se diluye hasta 10 ml, ¿sí? Entonces queda la relación de 1 en 1, entonces ustedes directamente pueden hacer el peso del paciente por 0,3 o por 0,5. Si vamos a utilizar la dosis máxima, es la mitad del peso, que es como le gusta hacer a la doctora Gil. Entonces ustedes diluyen y hacen la mitad del peso. Luego tenemos el midazolam. La dosis del midazolam es de 0,15 a 0,30 miligramos kilo peso. Siempre iniciar con la menor dosis. Luego, cuando volvamos a repetir, podemos ya hacer una dosis mayor. La vía endovenosa, intramuscular es muy errática su absorción. Intranasal se puede utilizar con el dispositivo de los sprays nasales. Vía oral también, y subcutáneo también se podría usar. Y la presentación, la más común y la más frecuente que tenemos, la de 15 miligramos en 3 ml, pero también hay de 50 miligramos en 5 cc. Estos pacientes, probablemente si no ceden, vamos a necesitar hacerle lo que son ya los anticonvulsivantes de acción prolongada, como la difenilidantoína. Entonces la hacemos primero a una carga, a una dosis de carga que es 20 miligramos kilo peso 2. Eso se realiza diluido por Volutrol. Y luego ya de 24 horas hacemos un mantenimiento que se suele hacer entre 5 a 10. Generalmente iniciamos a 10. Después de la dosis de carga, a 10 miligramos kilo peso día en 2 dosis, a cada 12 horas. Y la presentación viene de 200 miligramos en 5 ml. En cuanto nosotros vamos a diluir por cada 10 miligramos que le sale al paciente, es 1 ml la dilución. O sea, si nosotros vamos a hacer 20 miligramos kilo peso, si el paciente tiene 10 kilos, vamos a estar enviándole 200 miligramos. Entonces, ese 200 miligramos vamos a dividir entre 10 y va a ser en 100 ml. Entonces, se puede diluir hasta 100 ml. Nosotros podemos tener las convulsiones refractarias, o sea, nosotros le hicimos nuestros anticonvulsivantes de acción rápida, el diazepam, midazolam, luego nos fuimos a las de acción prolongada, como la difenilidantoína, el paciente continúa con su convulsión, entonces ya eso es un tratamiento refractario. Y ya tenemos que irnos a lo que es el goteo continuo de midazolam, o nos vamos al goteo continuo de ácido valproico, eso es a lo último ya que vamos a llegar. Y luego, las que son de etiología no febril, ya tenemos que tratar cada causa. O sea, si se habla de lo que es la causa de traumatismo, tenemos que ver si es un neuroquirúrgico o es solamente internación, observación y reposo. Luego, si es metabólica, tenemos que ver si vamos a necesitar hacerle glucosa, o si es una hipoglicemia, si es una hipocalcemia, vamos a tener que pasar calcio, ya depende de cada causa, pero hasta acá nosotros vamos a tratar la crisis. Bueno, ¿tienen alguna pregunta en relación a convulsión? Doctora, ¿será que puedes volver a explicar lo de la dilución de difenilidantoína? No pique muy bien, por favor. Bueno, la carga cuando nosotros hacemos, o sea, realmente esto sí se tiene que hacer diluido por Volutrol. La difenilidantoína tiene una particularidad de que suele reaccionar a veces, lo más frecuente es la anafilaxia, o sea, el shock anafiláctico suele dar, entonces se tiene que diluir. Y por cada 10 miligramos es 1 cc tu dilución.
Entonces, si vos tenés un paciente que pesa 10 kilos, vos vas a hacer 20 miligramos por 10 kilos. Te va a salir 200 miligramos. Entonces, ese 200 miligramos vos vas a dividir entre 10, o sea, 200 dividido 10, y te va a salir ¿cuánto? Perdón, le dije 100 hace rato, ¿verdad? ¿Cuánto es 200 dividido? Me equivoqué. 10. 20. No, ¿cuánto sale? 200 dividido 10, gente, porque por cada 10 miligramos es 1 ml. 20. 20. 20. Entonces, en 20. En 20 cc van a diluir. Ah, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Pero primero acá tenés que hallar cuánto cc de difenil vas a cargarle. Sí. Entonces, si vos tenés 10 pesa tu paciente, vas a hacer 20 por 10 por dosis, que es 5, dividido 250. ¿Sí? ¿Cuánto sale? 20 por 10 por 5 dividido 250. ¿Cuánto sale? 4. 4. Entonces vas a poner 4 cc de tu difenilidantoína en 20 cc de suero fisiológico. ¿Sí? Ah, sí, 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 sí. ¿Sí? Así. ¿Entienden? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta más? Doctora, y en el caso, por ejemplo, de que el lactante, por ejemplo, con cada fiebre va convulsionando, eso ya no podemos, no se considera epilepsia o que vaya a Sí, convulsión es que, compleja. sí, vos solamente vas a decir que es una convulsión febril simple si tu paciente sufre una convulsión que dura menos de 15 minutos y si no se repite en 24 horas. Si tu paciente convulsión febril más de 15 minutos o se repitió en menos de 24 horas, ya es una compleja. Y la convulsión febril compleja puede llegar a ser una epilepsia. Generalmente al paciente con convulsión febril compleja nosotros ya remitimos al neuropediatra, ¿sí? Ya remitimos, porque para su segundo evento, o sea, vamos a suponer que hoy nos llega un paciente en la urgencia con convulsión febril compleja, nosotros le orientamos nomás a la mamá sobre signos de alarma, o sea, se interna, claro, al alta, se le orienta, pero para su segundo evento, si vuelve a presentar, ya se le remite al neuropediatra para iniciar su anticonvulsivante vía oral, ¿sí? Porque la compleja sí va a tender a ser epilepsia probablemente, ¿entienden? Sí. ¿Otra pregunta? ¿Quedó todo claro? Sí. Bueno, ok. Ahora entonces vamos a irnos a asiento físico. Está bien, doctora. Ven ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Completa, ok. Bueno, vamos entonces a empezar con el asiento. Esta es la segunda clase. Sí. Bueno, nosotros sabemos que Alto Paraná todavía hay bastante casos de ofidismo y generalmente también nos llega de la zona de Canindeyú. Entonces solemos tener bastantes pacientes, no bastante, pero sí solemos tener pacientes que nos llegan, ¿verdad? Con esto, con esta patología, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de ofidismo, nosotros tenemos que decir que es un síndrome resultante de la inoculación de veneno por parte de una serpiente, ¿verdad? ¿Cómo va a evolucionar ese paciente o cómo vamos a saber la gravedad de ese paciente? Y realmente depende de la característica del veneno, el inóculo y el tratamiento adecuado. Nosotros vamos a ver cómo va a responder nuestro paciente.
Bueno, según el tipo de serpiente, nosotros vamos a saber también cuál va a ser la gravedad y cuáles son las lesiones que nosotros vamos a ver, ya sea a nivel de lo que es piel y también a nivel sistémico. Nosotros podemos tener el accidente botrópico, el crotálico, el chalésico y el elapídico. Lo más frecuente es el botrópico. En Paraguay se describen unas 6 familias con aproximadamente 100 especies de serpientes. Y 3 familias son las que poseen las glándulas venenosas, dependiendo de los géneros, con 10 especies que son las responsables de los accidentes ofídicos. Y las especies de importancia médicas en Paraguay con frecuencia y gravedad son los bótrops y los crótalos. Esto es lo que más nos importa a nosotros acá en Paraguay. Como le dije, los bótrops otra vez son los más frecuentes, gracias a Dios. Vale. Se ve, lo veo un poco acá. Bueno. El 90% de los accidentes ofídicos o por mordedura de serpiente son bótropos. Y los otros 10% pueden ser por crótalos u otros, pero el más frecuente es el bótropo. Y entre ellos, ¿cuáles son los que nosotros conocemos más? Y ahí les menciona que es el cururu, el boicuatial, yarará. Y en menor proporción se registran accidentes ofídicos por el crótalos, donde la especie de mayor relevancia es el cascabel, conocida vulgarmente como boichin. Estas son más o menos las imágenes, ¿verdad? Para que nosotros podamos identificar, ¿verdad?, cómo son esas serpientes. Los bótrops generalmente tienen el aspecto marroncito o más este color clarito tipo crema, pero son más marroncitos. Y los que es el crótalo son esto, ¿verdad?, que es el rojo con el negro y suele tener también el anillo amarillo. Bueno, esta distribución es la más antigua, ¿verdad?, que veíamos por las regiones, de cuáles eran las zonas de frecuencia que solía haber. Pero esta es la más nueva, que es entre el 2010 y el 2015. Y acá nosotros vemos, esto es menos de un caso por 100.000 habitantes, entre 1 a 5 casos por 100.000 habitantes, 5 a 15 por 100.000 habitantes. Y vemos que acá está Alto Paraná, que es el número 2. Alto Paraná se ve mayor a 15 casos por 100.000 habitantes, o sea, tenemos bastante. Alto Paraná, entonces tenemos más de 15 casos por 100.000 habitantes. Este es en un periodo de 2010 a 2015. Y Canindeyú, que es el 8, vemos que es también entre 5 a 15, donde también nos llega bastantes pacientes. Y ven las zonas que están muy aledañas, generalmente se ve bastante, de 5 a 15. Bueno, ¿cuáles son las características de estas serpientes? Ven acá más o menos como es su esqueleto, ¿sí? Sabemos que las serpientes están cubiertas por escamas, su medio de desplazamiento es el arrastre, ¿sí? Su piel, sus escamas, su locomoción, tienen las ondulaciones laterales, o sea, ellos se arrastran con movimientos musculares, tienen entre 200 a 400 vértebras y la mandíbula superior no está unida, ¿sí? Como vemos acá. Bueno, los ojos son sin párpados, ellos no ven, tienen muy poco alcance, ellos solamente sienten, su temperatura, ellos sienten todo por la temperatura, ellos no ven. ¿Cuáles son las características de estas serpientes? Ellos tienen su foseta termorreceptora, que les voy a mostrar dónde se encuentra. Pueden estar ausentes o pueden estar presentes esas fosetas. ¿En quiénes están ausentes? En los que son sin anillos de colores, colmillos pequeños situados en la parte posterior del maxilar, y esas son las no venenosas. Cuando tenemos los anillos con colores como rojo, amarillo, negro, que puede ser el Microrus o puede ser también los corales o falsas corales, son venenosas.
la foseta termorreceptora está presente en todo lo que es Botrops, Lachesis y Crótalos. Y esos son los venenosos. Estas son la dentición de las serpientes. Se habla de las aglifas, las ospitoglifas, proteroglifas y solenoglifas. Esta es la más frecuente que vemos en los botrops y en los crótalos. O sea, nosotros esto vemos a nivel de la piel, ¿verdad? Y de esta forma se caracteriza, ¿verdad? Acá les habla de cómo son los colmillos, son móviles, son huecos, con un canal superior cerrado y conectado. Ellos ven bien, ahí leen bien. Vos ves bien en pantalla. ¿Ustedes están viendo bien o les molesta? ¿Eh? Sí, se lee bien atrás. ¿Se ve bien? Bueno. Sí. Entonces, las aglifas generalmente tienen las culebras, o sea, las que no son venenosas. Las aglifas, las ospitoglifas tampoco no son venenosas, no encontramos, pero sí las solenoglifas son las que son venenosas. O sea, en los botrops y en los crótalos son de estas características la dentición. Así podemos identificar. Acá le hablan nomás también para que podamos identificar, ¿verdad? Como las características según su color, en lo que es coral, que es venenosa, y la falsa coral, que no es venenosa, y la forma de la cabecita, ¿sí? La forma de la cabecita y la foseta lateral es esta que está acá. Vamos a ver si hay otra imagen. Acá se ve la foseta lateral, que es la que está, los que tienen esto, es la que son las venenosas, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a definir como un envenenamiento físico el cuadro clínico que es producido por la inoculación de venenos de distintos géneros y especies de serpientes. El veneno, sabemos que tiene acciones inflamatorias, o sea, podemos ver edema, podemos ver síndrome compartimental, podemos ver necrosis, son coagulantes, son vasculotóxicas y son neurotóxicas. O sea, estas, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Esas son la dentición que dijimos que es de esta característica, ¿ven? Y esas generalmente pueden ser botros o pueden ser crótalos. Y los exámenes de laboratorio deben ser realizados en el momento de la admisión del paciente y monitorizados diariamente. Vamos a ver según cómo están nuestros pacientes, si es un leve, moderado o grave, cada tanto, qué es lo que le vamos a estar pidiendo. También tenemos que saber que depende si es botros o crótalos, nosotros vamos a pedir algunos estudios específicos, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a definir el caso? El caso sospechoso es toda persona mordida por una serpiente y el caso confirmado es el caso sospechoso en el que se comprueba la mordedura por serpiente del género Botros, Crotalus, Lachesis o Microbius y otras especies de serpientes venenosas o caso sospechoso con un cuadro de descompensación hemodinámica, síntomas neurológicos o necrosis dérmica. O sea, todo paciente que nosotros sospechamos nomás que fue mordido, pero no confirmamos, pero el paciente ingresa y está con una descompensación hemodinámica o tiene alteración del sensorio o vemos que tiene una necrosis dérmica, ya podemos decir que es confirmado una mordedura de serpiente, o sea, un ofidio. ¿Cuáles suelen ser el mecanismo de acción del veneno? Suelen tener efectos locales y sistémicos. Locales vemos más en los bótrops y sistémicos vemos más en los crótalos. El veneno generalmente es una secreción viscosa, blanco-amarillenta y son complejos de sustancias proteicas, de ahí es conectividad enzimática, de ahí es lo que vemos que estos pacientes suelen desarrollar una importante, en la zona de la lesión solemos ver un importante edema. Generalmente está muy edematosa toda esa zona, ese miembro. Generalmente suele ser el miembro inferior, porque generalmente en esas zonas donde le suelen morder. Tienen la función de inmovilizar y o matar a la presa y actúa como un fermento digestivo. La cantidad de veneno, su toxicidad están ajustadas a varias condiciones.
generalmente la mayoría de las serpientes le gusta el ambiente húmedo, generalmente le gusta también el horario, suelen ser más nocturnas, entonces en horarios húmedos suelen preferir el horario nocturno. Hay algunas que suelen ser diurnas, pero son más de horarios nocturnos. Entonces, depende del horario, nosotros sabemos que ellos pueden estar fuera de sus cuevas, vamos a decirles, porque saben que ellos van a estar entre las piedras, ellos están en los huecos de los árboles, ellos están escondidos. Y entonces más o menos en esa zona, la zona geográfica también, como vimos, el Alto Paraná, Canindeyú, que nos corresponde más a nosotros, podemos saber que van a estar presentes, ¿verdad? La edad de la serpiente también es importante, tamaño, la época del año, o sea, cuando es más húmedo, les gusta más salir, y una alimentación previa o no. La composición de los venenos varía según las familias, a nivel de los géneros es menor la variación y dentro de una misma especie solo cambian las proporciones. Bueno, el mecanismo de acción entonces del veneno, nosotros le podemos clasificar según su efecto predominante en coagulantes, o sea, ellos hacen que coagule mucho más rápido la sangre o que no coagule, los proteolíticos o necrotizantes, los hemolíticos, los neurotóxicos y miolíticos, ¿sí? Esto generalmente vemos más en los botrox y esto vemos más en los crótalos. Luego le clasificamos de acuerdo a Seller, en las que se aíslan todos los venenos, que vemos las hialuronidasas, las fosfolipasa A, las 5-nucleotidasas, las fosfodiesterasas, todos estos suelen ocasionarles edemas. Y la otra, la B, que solo se aísla en algunos venenos, la colinesterasa, proteasa, la fosfomonoesterasa son otros, que generalmente vemos más en los crótalos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del veneno? Los venenos de la serpiente de nuestro país, de acuerdo a sus principales acciones, se clasifican en los bootrópicos, es más proteolítico, entonces vemos más edema, proceso inflamatorio importante, necrosante y coagulante. O sea, puede haber zona necrótica. Tenemos el crotálico, que es neurotóxico, miotóxico y puede ser secundario también coagulante. Y el lapídico, que es neurotóxico puramente. El veneno de las serpientes que conforman el antiguo género Botros y Lachesis se caracteriza más por producir efectos locales como edema, hemorragia, plictena, mionecrosis y dermonecrosis. Y el crótalos, que ya dijimos que es más sistémico. Son pocos los efectos locales. Bueno, y el diagnóstico etiológico para identificar la serpiente solamente suele ser posible en un 50-70% de los casos. Muy poco se puede identificar, ¿verdad? A veces traen, a veces ellos conocen bien, entonces podemos identificarlo. Como ya dijimos, en la dentición, esto es de las aglifas, que son las no venenosas, y las soleloglifas, que son las venenosas. Estos dos puntitos es lo que nosotros vamos a ver en su dentición, ¿sí? Ya vimos la falsa coral y el coral, el color que le identifica. La fosa termorreguladora, que tienen los que son venenosos. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Uno es etiológico, que dijimos que en un 50-70%, el otro es clínico, el veneno bootrópico, insistir otra vez, que es proteolítico, dematizante, coagulante, hemorrágico, necrosante y nefrotóxico. O sea, nosotros vamos a recibirle al paciente, generalmente el paciente que es mordido por una serpiente, rápido nosotros ya vemos, si es un botros, rápido nosotros ya vemos la lesión local, el edema. Se suele ver durante el traslado del paciente al hospital, ya suele haber bastante edema. El veneno lachésico
tienen las mismas características albotrópicos desde el punto de vista local y sistémico. Pero también pueden presentar algunas manifestaciones con estimulación vagal, como la bradicardia, diarrea, dolor abdominal. El veneno lapídico es neurotóxico y miotóxico, y el crotálico dijimos que es más a nivel sistémico. El inmunológico no se suele realizar, que es mediante el ELISA, pero no tenemos para hacer. Bueno, ¿qué nosotros vamos a pedir al paciente? Un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque sabemos que los crótalos suelen ocasionar a nivel del músculo, entonces tenemos que pedir un electrocardiograma, un hemograma. Por el proceso inflamatorio en sí, podemos tener leucocitosis, a veces con neutrofilia, por el proceso inflamatorio. Un coagulograma es lo más importante. Tenemos que tener el tiempo de protrombina, el tiempo tromboplastina, fibrinógeno, el tiempo coagulación. El tiempo coagulación nosotros podemos hacer en la urgencia mismo, cuando el paciente ya ingresa en un tubo seco, se le toma la muestra de sangre al paciente y se deja ahí estacionado, se pone en un lugar y se controla cuánto tiempo tarda en coagular esa sangre, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nosotros podemos decir que ya está prolongado su tiempo de coagulación? ¿Cuánto es el valor normal del tiempo de coagulación? Menos de 15. ¿15 qué? 15 segundos. ¿Seguro? A ver. ¿O minutos? No, segundos. Y no es tromboprotrombina lo que es segundo. ¿Quién le ayuda? ¿O sangría? ¿Cuánto es el tiempo de coagulación? ¿Minuto, segundo? Segundos. Creo que son segundos, son, doctora. ¿Segundos son? Sí. El tiempo de protrombina son de 15 segundos, pero creo que la eritrosedimentación era la que duraba 1 hora, ¿verdad? Que se centrifugaba y se dejaba esperar 1 hora. Pero el de coagulación, ¿qué es? ¿Minuto o segundo? Segundos. ¿Seguro? Ahora sí ya dudé todo ahí. Sí. ¿Quién aporta más? Porque ustedes le sacan la sangre y segundo le llega rapidísimo. Sería de 5 a 10 minutos otro. Un poco más. Entonces 15 minutos. 15 minutos. Hasta 15 minutos. Entre 10 a 15 minutos es el tiempo de coagulación. Y desde 20 nosotros ya podemos tratarla a ese paciente. No necesariamente vamos a esperar el resultado de su coagulograma para iniciar. No necesariamente vamos a esperar su TP para que nosotros le iniciemos, ¿sí? Porque el tiempo de coagulación podemos hacer así de forma manual. Entonces, a partir de 20 minutos nosotros ya podemos iniciarle su suero antiofídico, ¿sí? Tenemos que pedirle electrolitos séricos, sabemos que pueden hacer injuria renal, pueden hacer insuficiencia renal, entonces tenemos que pedirle, también puede haber daño a nivel renal, urea creatinina, electrolitos, tipificación sanguínea, a veces puede haber sangrados, hemorragias y un perfil hepático también. Bueno, ¿cuál es entonces el cuadro clínico en el accidente evotrópico? La sintomatología dentro de los primeros 4 a 20 minutos, o sea, por eso rápido suele llegar con edema, no tanto así con flictenas ya, pero suele llegar con edema, dolor, edema, y se le clasifica en un envenenamiento leve, moderado y grave. Hay en ciertos lugares o en ciertas zonas que el manejo
del paciente, o sea, el manejo de lo que es el suero antiofídico depende de esta clasificación, por eso les menciono. Pero nosotros hacemos una dosis estándar en todos, o sea, solamente depende de nuestro tiempo de coagulación o nuestro TP, ¿verdad? Depende del tiempo de coagulación, nosotros ya le hacemos una dosis única, o sea, única les digo en ese momento de su suero antiofídico, si es necesario repetir después, que vamos a ver. Pero en algunos lugares sí, el nuevo protocolo inclusive menciona a través de un leve, moderado, grave, pero eso todavía no, nosotros no cambiamos. Y dependiendo de múltiples factores como la edad, el tamaño de la serpiente, la localización, el tiempo transcurrido, la calidad y la potencia del antiveneno, la edad del paciente y la comorbilidad también. Y los signos clásicos del envenenamiento por botro son los locales que dijimos. Vemos un edema en el 95% de los casos, inclusive a los 5 minutos ya. Puede haber hemorragia local o equimosis en el 34% de los casos, que se inicia a los 3 o 5 minutos. Y podemos tener también las flictenas y las ampollas, que se presentan en un 12% de los casos. Y 10% necrosis, generalmente a las 6 o 8 horas del accidente. Dolor intenso, puede haber sangramiento profuso, edema inclusive. Bueno, la trombocitopenia nosotros podemos, en lo que es a nivel sistémico, podemos tener trombocitopenia en un 30-35% de los casos, gingivorragia hematuria en un 25 a 30%, podemos tener hipotensión en un 15% de los pacientes. Se debe vigilar la presencia de hemorragia en órganos, signos, sitios de distancias como hematemesis, epíctasis, hemóptisis, enterorragias, hemorragia del sistema nervioso central o por heridas recientes. O sea, nosotros tenemos que controlarle estrictamente a este paciente, todos sus signos vitales, su hemodinamia, controlarle estrictamente. Luego de una mordedura de serpiente se pueden presentar otros síntomas variables que generalmente se correlacionan con la gravedad del envenenamiento. Pueden ser náuseas, vómitos, el paciente puede estar taquicárdico, hipotenso, o sea, puede entrar en un shock también el paciente. Puede llevarle a un shock anafiláctico o a un shock hipovolémico también. Hipotensión, oliguria, anuria, convulsiones, fasciculaciones y coma inclusive. Y las complicaciones generalmente vemos las hemorragias intracerebrales y la insuficiencia renal aguda. Este es un cuadro para que podamos nosotros ver cómo acá le clasifican el envenenamiento. Esto es no envenenamiento y acá les habla de leve, moderado y grave. Vemos lo que es a nivel local, que vamos a ver en el leve el edema, equimosis, no presenta flictenas, y a nivel sistémico no hay hemorragia y la coagulación está normal. En el moderado hay edema, puede haber una hemorragia activa, ya hay flictenas, pero no hay aún necrosis. Y a nivel sistémico puede haber gingivorragia, hematuria. En medio diagnóstico lo que olvidé ponerle orina. O sea, una orina simple y sedimento tenemos que pedir para buscar microhematuria, si es que no vemos a simple vista, está la macrohematuria. Equimosis, las pruebas de coagulación ya van a estar alteradas, pero no hay todavía compromiso hemodinámico. Y la grave sí ya hay un edema importante, el sangrado ya es más activo, hay flictenas, necrosis, puede haber hipotensión a nivel sistémico, hipovolemia, CID, sangrado y la falla renal aguda. ¿Cómo nosotros vamos a tratar entonces a estos pacientes? Lo que son las pruebas de laboratorio, un coagulograma, nosotros vamos a pedirle cuándo se interna el paciente y luego le tenemos que pedir al completar su suero antiofídico, si es que le hicimos, o sea, a las 6, a las 12, 24, 48 horas, 72, 96 horas generalmente. El hemograma, plaquetas, podemos pedirle al ingreso y luego cada 24 horas o cada 48 horas. Como le dije, los pacientes pueden presentar leucocitosis con neutrofilia por el proceso inflamatorio. A veces también puede haber sobreinfecciones. Los reactantes de fase aguda que van a estar alterados, PCR como eritro,
se suelen elevar en las primeras 48 a 72 horas. La función renal, creatinina, urea, orina, ¿sí? Puede haber una disminución del volumen urinario. Estos pacientes tienen que tener un control estricto de la diuresis. O sea, tienen que tener una sonda si es posible, ¿sí? Y los indicadores de las mionecrosis, que son las enzimas cardíacas. Bueno, ¿cuál es el tratamiento prehospitalario? O sea, para que nosotros le tratemos al paciente aún estando en el lugar donde sucedió el accidente, y movilizar la extremidad de la posición neutra al cuerpo. O sea, no hay que elevar el miembro más que el cuerpo, transportar en camilla para retardar la absorción del veneno, no movilizarle mucho al paciente, o sea, en camilla y lo menos posible movilizarle. Y en una posición neutra al cuerpo. No realizar incisiones, succión, punción, todo eso está totalmente contraindicado en el sitio de la mordedura. Podemos aumentar el sangrado, infección, necrosis. No realizar torniquetes. Si les llega en la urgencia con torniquete, lo ideal es que ustedes le inicien ya su suero antiofídico si es necesario y luego le retiren el torniquete. Eso es lo que se suele sugerir. Y el torniquete hay que retirar lentamente ya cuando estamos goteando nuestro suero antiofídico. No administrar bebidas que contengan alcohol, hidrocarburos, nada de eso. No utilizar hielo. Y transportar rápidamente al hospital o al centro de salud más cercano para iniciar el suero antiofídico. Lavado de la herida con abundante agua y jabón para evitar las infecciones. O sea, abundante agua hay que lavar. Y ya en el manejo hospitalario, ya en el hospital, tenemos que dar el manejo de soporte, siempre el ABC, ver cómo está nuestra vía aérea, si está permeable, ver si el paciente cómo está su respiración, si no necesita aporte de oxígeno. Tenemos que verificar su pulso, su estado circulatorio, si nuestro paciente está hipotenso, está taquicárdico, verificar el déficit neurológico, porque podemos tener sangrado del sistema nervioso o trombosis, y exposición para identificar de manera temprana la presencia de complicaciones locales y evaluar a su vez la presencia de complicaciones sistémicas que comprometan la vida de la víctima. Le vamos a canalizar 2 vías venosas periféricas. Una siempre es para la expansión, porque estos pacientes van a necesitar, como dije, puede hacer un shock anafiláctico. Vamos a necesitar suero fisiológico para su hidratación, y la otra vía es para su suero antiofídico. Oxígeno por cánula nasal en caso de dificultad respiratoria, hipoxemia, cianosis o una saturación de oxígeno menor a 90%. Le vamos a realizar el lavado de la herida con agua destilada o solución fisiológica a presión, sin jabón, excepto si nosotros vemos en esa zona que hay flictenas o ya están con zonas fluctuantes. Y tener cuidado en preservar intacta la epidermis que cubre la flictena. Corregir la hipovolemia, o sea, vamos a necesitar, si nosotros vemos que el paciente está en shock, vamos a expandirle al paciente con sueros cristaloides como el fisiológico. Y si no existe respuesta, o sea, si nosotros estamos, como les dije una vez más, frente a un shock anafiláctico, tenemos que ya iniciarles inotrópicos, como puede ser la dopamina, uno de ellos. Control estricto de líquidos, o sea, tenemos que hacer un balance estricto de estos pacientes, ingreso y egreso, tiene que tener una sonda vesical, no solamente en caso de anuria o liguria, o sea, lo más exacto es que tenga lo de su sonda, entonces ahí vamos a poder verificar mejor su diuresis. Y drenaje de las flictenas con jeringa estéril previa asepsia, y solicitar coloración de grano, o sea, podemos cultivar nosotros ese líquido de las flictenas, podemos cultivar. Saben ya cómo hacer el cultivo, ¿verdad? O sea, cómo tomar la muestra. Siempre se hace asepsia de esa flictena, ¿verdad? Ahí donde está la flictena, se carga suerito en una jeringa de insulina, 0,5 cc, y se envía y luego se aspira nuevamente. Y eso se lleva para cultivo. No administrar al paciente alimento en las primeras horas, o sea, nada vía oral.
si este se va a remitir a algún otro centro para evitar vómito, garantizar ayuno en caso de que requiera algún procedimiento quirúrgico o imágenes diagnósticas. O sea, si nuestro paciente, por ejemplo, ya vemos que está en una zona necrosada, una zona que ya va a necesitar una debridación quirúrgica, entonces es un paciente que ya tiene que estar en vía oral. Luego está la terapia antidotal que vamos a estar viendo. Analgésico es muy importante, el paciente generalmente viene con mucho dolor, entonces un buen analgésico. Antibióticos, generalmente usamos antibióticos como profilaxis a las infecciones, porque sabemos que es una zona, todo lo que sea mordedura, así como en perros, serpientes, eso tenemos que usar cubriendo todos los gérmenes que podrían ser gram positivos, gram negativos, anaerobios, entonces solemos usar un amoxi más sulbactam. Administrar el tozoide tetánico, o sea, ver también la profilaxis si el paciente está con su vacunación incompleta, tratar también de realizarle su antitetánica. Tenemos que hacer una protección gástrica porque son pacientes que sufren estrés, entonces siempre protegerle con omeprazol. Vía oral según la clínica de evolución del paciente, como dijimos, y si nosotros vemos que el paciente está con un probable sangrado, tenemos que evaluar la probabilidad de transfusión. La probabilidad de transfusión es solamente si estamos frente a un paciente inestable. Nuestro paciente sí está inestable, o sea, ¿qué significa? Un paciente que está en shock, que está hipotenso, que está taquicárdico, que está con un pulso débil. Entonces esos son los pacientes que están inestables y ahí le hacemos la transfusión. Bueno, control y seguimiento del paciente, verificar la diuresis al menos cada hora y luego, o cada 2 horas, teniendo en cuenta que el riesgo de falla renal se puede dar hasta una semana posterior al accidente. Tener en cuenta que un accidente leve puede progresar a moderado o grave, o sea, si nuestro paciente ingresa y nuestro tiempo de coagulación aún es normal, tenemos que igual ir controlando porque ese paciente puede evolucionar a peor. Lo ideal siempre también es marcar la zona del edema. Cuando nuestro paciente ingresa en la urgencia, se puede pintar y se puede marcar hasta dónde está ese edema. Entonces, para que nosotros podamos controlar si ese edema va creciendo o va en aumento. Control de signos vitales, evaluación de los pulsos periféricos, progresión del edema, signos de sangrado local, sistémico en las primeras 6 horas y continuar cada 6 horas por 24 horas más. Realizar controles de las pruebas de población, como ya dijimos, cada 24 horas o depende de cada situación, cada 6 o 12 horas. Bueno, cuando vamos a hablar del suero antiofídico, ese es el tratamiento del antídoto. Si la sangre no coagula o el coagulograma está alterado, o si se presenta manifestaciones como un edema pronunciado, un sangrado local o sistémico, ya es indicación del suero antiofídico. El suero antiofídico que nosotros tenemos a nivel del ministerio es el suero polivalente, porque hay también el suero monovalente. El suero polivalente es, acá le voy a mostrar, este es el suero polivalente que nosotros tenemos a nivel ministerial y tiene el veneno crótalo, que es para neutralizar 4 miligramos. De ahí nosotros calculamos la dosis. Botrops alternatus tiene 12,5. Botrops Noedi tiene 12,5 también. Entonces es el suero que nosotros tenemos a nivel ministerial y la dosis es 150 miligramos del suero. Entonces, si nosotros sospechamos de un Botrops, que el alternus es el más frecuente otra vez, hacemos entre 12,5. Entonces tenemos que hacer 150 miligramos dividido 12,5 y ahí nos sale la cantidad de suero que vamos a utilizar, que sale 12. 12 ampollas de suero antiofídico nosotros necesitamos utilizar para poder neutralizarla a ese veneno, ¿sí? Entonces, la dosis es una dosis única,
Como les dije, en otros lugares se utiliza según la gravedad, leve, moderada, grave, y nosotros seguimos utilizando 150 miligramos de suero antiofídico, pero tienen que saber de dónde salen esas 12 ampollas. Aplicar por vía endovenosa, su goteo es lento, se hace entre 6 a 8 horas y se diluye entre 500 y 600 ml de cloruro de sodio. O sea, en suero fisiológico se diluye, no en dextrosa porque puede precipitar. Entonces, se diluye en suero fisiológico y se observa al paciente en las primeras 6 a 8 horas del envenenamiento. O sea, nosotros le hacemos nuestro suero antiofídico y luego le volvemos a hacer, al finalizar, le volvemos a hacer su tiempo de coagulación y ver si nuestro paciente mejoró. O sea, si nuestro tiempo de coagulación mejoró, no le hacemos más suero antiofídico. Si es que sigue alterado su tiempo de coagulación, le volvemos a hacer la misma cantidad de suero antiofídico. El suero botrópico polivalente, antichalético, monovalente, acá les dice nomás de cuánto, este es diferente y es entre 25 a 50 miligramos del veneno. Este es otro que no tenemos. Si nosotros tenemos un importante edema, de ahí si se presenta flogosio, un síndrome compartimental, o sea, si nosotros vemos un edema bastante importante, sí se puede administrar corticoides, realmente solemos utilizar luego de rutina porque suelen venir con edemas bastante importantes si no avanzan rápidamente, y usamos como corticoide sistémico la dexametasona, que es 0,6 miligramos kilo peso día, cada 8 horas. Esto es de notificación obligatoria, o sea, se tiene que notificar, consultar a nivel central con la zoonosis. O sea, esto es de notificación obligatoria. Este es el suero que tenemos. Y ahora vamos a hablar de lo que es el accidente crotálico. Los accidentes por este género tienen pocos efectos locales. Los sistémicos son los más frecuentes, ocasionando miotoxicidad, alteraciones hemostáticas, nefrotóxicas y neurotóxicas. También se les pueden clasificar en leve, moderada o grave. Según la clínica y según laboratorios, la leve hemoedema, mialgias leves, no hay neuro ni nefrotoxicidad. Sí, le vamos a pedir ya un hemograma, plaquetas, su tiempo de coagulación, todo lo que es a nivel renal, y también las enzimas cardíacas le vamos a pedir, y su orina, porque podemos ver mioglobinuria. En moderada, nosotros vamos a tener edema, puede haber trombocitopenia, facies miasténicas, mialgias, mioglobinurias, pero no esto de nefrotóxico. También vamos a pedir su hemograma, plaquetas, lo mismo, enzimas cardíacas, y en grave sí ya vamos a ver edema, trombocitopenias, la fase miasténica y falla renal inclusive. ¿Cuáles son las medidas de prevención que nosotros tenemos que enseñar? Usar botas de caño alto en personas que caminen o trabajen en zonas boscosas, y en lo posible usar un bastón, especialmente en la selva o en épocas de cosecha y lluvia. No se recomienda caminar de noche, que es el horario donde ellos más salen, y si fuese así, acompañar de otra persona que pueda socorrerle. Evitar trepar en los árboles, que son donde ellos quieren estar, o en los huecos, ¿sí? Por riesgo de accidentes de serpientes venenosas arborícolas. No introducir tampoco las manos en los huecos de los árboles, en las hendiduras de las piedras ni orificios. Las viviendas deben construirse sobre tarimas que no tengan elementos que sirvan como trepaderas para las serpientes. Y evitar la captura viva a una serpiente venenosa. Además, se debe tener extremo cuidado cuando se tiene un ejemplar aparentemente muerto, porque ellos pueden simular. Y tenemos que difundir a la población las normas de prevención. Bueno, el Crotalus también nosotros usamos la misma dosis, o sea, también es 150 miligramos. ¿Tienen alguna pregunta en relación a lo que es el accidente ofídico? El de Crotalus también sería 12,5 o de 25 a 50. Sí. No, el de Crotalus es también de 150 miligramos, solamente que, perdón, la dosis es lo mismo, solo que acá para que ustedes neutralicen, el Crotalus es 4 miligramos. Entonces ahí, sí.
Entonces vas a hacer tu 150 dividido 4 para el crótalo. ¿Está bien? Sí, sí. 37 ampollas. ¿Ah? 37 ampollas. ¿Cuánto sale? 37. ¿Cuánto sale? 37. 37. Sí. Realmente la guía dice que el crótalo es 100, pero como no vemos, nunca vimos nosotros un accidente por crótalos realmente, las guías le dice 100 en crótalos y en Botrop 150. Pero con la doctora Beatriz Paredes, que es la infectóloga, nosotros quedamos esta dosis de 150, que es del botrópicos nomás, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que saber que nosotros lo que necesitamos es neutralizar esto, ¿verdad? Por eso es lo que hacemos dividido esto. Cuando hablamos de crótalos y sospechamos crótalos, tiene que ser dividido 4, y si es Botros dividido 12,5, ¿sí? Y la dosis de 150 miligramos. ¿Está? Sí, doctora, sí. Doctora, muchas gracias. ¿Quedó todo claro entonces, verdad? Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora. y Doctora, creo que no importa la cantidad de ampollas, siempre va a ser la misma cantidad de suero fisiológico, ¿verdad? 500 a 600 ml. sí, así mismo. Lo que de repente puede variar es si el paciente es muy pequeño, pero generalmente son en los pacientes adolescentes, es lo que más vemos, ¿verdad? Pero en todo caso vamos a suponer un lactante o que está empezando a caminar o un escolar pequeño, ahí de repente si sospechamos que le podemos sobrecargar, nomás lo que vamos a disminuir la cantidad de nuestro suero, ¿verdad? Pero se suele hacer más o menos entre 300, si es que es muy pequeñito, pero menos que eso no tampoco, ¿sí? Y acuérdense del goteo también que tiene que ser 6 a 8 horas, porque estos sueros pueden dar reacciones anafilácticas, o sea, pueden dar shock anafiláctico el suero, porque puede reaccionar el suero en el paciente, entonces tiene que ser goteo lento, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó todo claro entonces? Creo que no hay más dudas. Sí. Sí, dime. No, creo que no hay más dudas. Ah, no hay más dudas, perdón. Bueno, bueno. Entonces conmigo terminaron ya las clases. Esto nomás ya nos faltaba. Sí, doctora, muchísimas gracias. Bueno, éxito para su examen. Nos vemos Gracias, en, Muchas doctora. gracias. Chao, nos chao. vemos en la Doctora. final. Chao, doctora, gracias. Le espero a todo en la final. Chao, chao.